Entre las publicaciones que pudimos ver esta mañana es muy interesante, una de ellas que estaba, si no me equivoco, en el portal de Infobae, y que tiene como fuente a la consultora analítica. Y es que aparecen los primeros datos del ajuste fiscal de Milei, gasto público cayendo más del 30% del mes pasado. Vamos a pedir algunos datos, algunos detalles de observación de este muy buen informe. Y para eso tenemos en contacto a Claudio Caprarulo, economista y director de Analítica Consultora. Claudio, un saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Lo mismo digo, bueno, muy interesante el artículo, muy interesante y los detalles que pueden verse en él. Contanos básicamente la estructura de este estudio que ustedes han hecho y qué significa exactamente esta caída del 30% el mes pasado en el gasto público. Bueno, nosotros lo que hicimos fue adelantarnos al dato base caja. Base caja es lo que efectivamente se pagó, pero siempre la administración pública lo que hace es devenga, manda a pagar. Entonces, para ver la tendencia, nosotros todos los meses hacemos un informe que vemos cuánto fue lo que se mandó a pagar ese mes y te sirve para ir comparando qué pasó en otros periodos de tiempo. Y ahí lo que vimos fue que la caída del gasto en diciembre pasado fue muy fuerte. En términos reales, o sea, descontada la inflación, fue superior al 30%, tanto respecto a noviembre pasado como respecto a diciembre del año anterior, del 2022. Y acá lo que tenemos que pensar que el principal ajuste estuvo dado, por un lado, por el salto en la inflación. Nosotros cuando medimos las cosas en términos reales, lo que hacemos es descontamos qué pasó con el aumento de precios. Y el aumento de precios fue tan rápido y tan fuerte que difícilmente el gasto público hubiese podido acompañar. Entonces eso ya te permitió hacer un ajuste muy grande, que este informe habla del gasto, pero lo que nosotros también ya empezamos a ver cuando analizamos la recaudación es que la recaudación también cayó mucho del sector público. Ahora bien, también hay otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, que es que la administración de Javier Milei también tomó decisiones que favorecieron esta caída del gasto, ¿sí? Porque uno dice, bueno, si vos sabés que vas a hacer una muy fuerte devaluación, el tipo de cambio oficial, el dólar aumentó casi 118% su precio, podría haber aumentado, por ejemplo, más fuerte el gasto social para compensar a sectores que se iban a ver fuertemente perjudicados, y eso no sucedió. Al mismo tiempo, siempre sabemos que cuando empieza un nuevo gobierno, hay cambios que ralentizan el gasto público, ¿sí? Básicamente porque, por ejemplo, hay un funcionario nuevo que entra y antes de firmar un gasto quiere esperar a ver, bueno, qué es lo que estoy firmando, qué es lo que está pasando. Entonces lo que hicimos fue comparar el gasto respecto a diciembre cuando asumió a Alberto Fernández y diciembre cuando asumió Mauricio Macri. Y lo que vimos es que comparado también con esos otros dos periodos, el gasto de Milei todavía fue menor. Entonces, de vuelta, hay un ajuste que tiene distintos componentes. Distintos componentes que pertenecerían, a ver si lo comprendí bien, en parte a datos de noviembre y de diciembre todavía del año pasado, más la inercia y la dinámica inflacionaria que acompañó todos esos procesos y que no serían todavía por medidas específicas contra el gasto público de esta administración, pero sí a la vez una administración que claramente está procediendo a gastar menos que las anteriores. Sí, por ejemplo, me parece interesante, Pepe, remarcar y tiene que ver con la discusión que ahora hay en el Congreso, que es que el gobierno nacional, más allá de que las provincias reciben automáticamente por coparticipación transferencias desde la nación, también hay transferencias que son discrecionales, los famosos ATN, adelantos del Tesoro Nacional. Lo que nosotros vimos es que desde que llegó Milei se frenaron, no hubo más ATN, por los datos que tenemos hasta ahora. Eso indica una decisión política muy fuerte, sobre todo en un mes en que muchas veces las provincias necesitan asistencia porque, por ejemplo, tienen que pagar aguinaldos. Veamos que parte de la discusión de algunos gobernadores es decir, no puedo pagar los aguinaldos este mes, voy a hacerlo en cuotas. Bueno, muchas veces el sector público nacional lo que hacía era le transfería a las provincias para permitirle hacer esa erogación el mes de diciembre. Este año no pasó. Entonces, como vos bien decís, también hay una decisión del gobierno nacional de ser más austero. Pero son decisiones políticas propias de la administración, no de orden técnico, porque los instrumentos técnicos jurídicos para eso todavía están en el Congreso y no se sabe si van a salir. Exactamente, y algo que es muy interesante marcar es, por ejemplo, lo que pasa con jubilaciones y pensiones.
el año pasado, la fórmula jubilatoria, que suele pasar en un régimen de alta inflación como el que vivimos, hace que siempre se vayan licuando las jubilaciones porque tienen una actualización trimestral. Entonces pasaron 3 meses hasta que actualizaron, el gasto cayó. Lo que hizo el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, fue compensar parte de eso con bonos, sobre todo las jubilaciones mínimas. Bueno, ahora el gobierno lo que está diciendo es: yo quiero suspender la fórmula de jubilidad porque no es representativa, porque no permite que las jubilaciones se recompongan, pero todavía tampoco dice cuál va a ser su nueva fórmula. ¿Va a haber una indexación mensual? ¿Cómo va a ser para recomponer ingresos? Parece que gran parte de la discusión de lo que va a pasar con el déficit fiscal se juega también respecto a lo que pasa con jubilaciones y pensiones. ¿Y respecto de la obra pública? Bueno, la obra pública el año pasado, cuando miramos todo el año, tuvo una de las mayores caídas, fue uno de los ítems que más se resintió, y que vamos a seguir viendo eso hacia adelante porque es una de las políticas de este nuevo gobierno, ¿no? El gobierno plantea de que va a reemplazar la obra pública por la obra privada. Eso, más allá de todo, va a llevar tiempo. Ya dijo que las obras que estén por menos, creo que era del 80% ejecutadas, se van a frenar, que solo se van a terminar las que estén por encima o las que tengan financiamiento externo. Entonces, claramente también lo que vamos a ver los próximos meses cuando empecemos a comparar es que el rubro de gastos de capital va a seguir cayendo. Bueno, ¿eso crees que puede terminar afectando en alguna medida el empleo? Sí, claramente. Eso pega mucho en el sector de la construcción, que es un sector muy importante en la generación de empleo por dos cosas. Por un lado, porque gran parte de sus trabajadores son de sectores medios bajos y sectores bajos. Al mismo tiempo, porque el sector de la construcción es muy procíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la economía empieza a mejorar es uno de los primeros que muestra indicios de que eso está sucediendo, y cuando la economía se empieza a contraer en misma cuantía. Y sobre todo si vamos a un contexto económico en el cual estamos esperando un aumento en el desempleo, va a caer seguramente la asistencia social, en esas familias que decíamos antes de menores ingresos, donde las changas, la obra, la construcción era importante, también se va a resentir. Entonces va a ser un problema, claramente. Claudio, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Igualmente, gracias, Pepe. Un abrazo muy cordial. Claudio Caprarulo, economista y director de Analítica Consultora. Seguimos.